¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches a todos. Aquí estamos presentes. Aquí estamos presentes en esta noche para bendecir al pueblo de Dios. Bienvenidos. Saludos a nuestros hermanos en México, en Centroamérica, en Sudamérica y aquí en todos los Estados Unidos. Le damos gracias a Dios porque podemos saludarlos. Dios bendiga a Dani. Dani Hidalgo, Dios lo bendiga. Entra saludándonos. Gracias que podemos ver que muchos hermanos se están conectando ya. Gracias a Dios. Antes de predicar, quiero enviar mis más sinceras condolencias a la familia Hernández Bautista, de allí de Ixmiquilpan, Hidalgo, a la familia de mi hermano Jorgito, hermana Teresita, desde este lugar, desde aquí de Estados Unidos, reciba nuestras condolencias. Yo conocí a mi hermano Jorgito por muchos años, él fue de mucha bendición, un siervo humilde, y en los seminarios siempre nos encontrábamos para estudiar la palabra del Señor, y él ya partió con el Señor en este día. Así que oramos por la familia para que Dios los consuele y que todos nosotros sepamos que nadie se va porque es malo, sino que el Señor sabe cuándo nos quiere quitar de esta tierra. Él sabe cuándo nos toca a cada uno de nosotros partir. Así que bendecimos a la familia Hernández Bautista y vamos a estar orando por ellos para que Dios los fortalezca. Amén. Muy bien, entonces venimos a lo que estamos haciendo. Estamos estudiando Gálatas y Dios nos ha bendecido mucho en el estudio de Gálatas. Tengo la carga de presentar la verdad y de que cuando estudiemos la Biblia podamos entenderla todos, podamos sacar los tesoros de ella, todos los tesoros escondidos que están aquí y que Dios nos quiere revelar. Vamos a comenzar leyendo unos versículos que ya hemos estudiado, pero que los repetimos porque Dios quiere que aprendamos. Si nosotros no ponemos atención a lo que el apóstol Pablo nos enseña, nosotros vamos a estar siempre divagando. Yo no quiero divagar al estudiar la Biblia, sino que quiero ir a lo seguro y que Dios nos revele. Quiero leer en Efesios capítulo 1, y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Cuando tengas tu Biblia me dices amén. Dice aquí: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense que estas dos cosas que acabamos de leer ahorita son muy importantes. Dice: por esta causa también yo. Hay una causa por la cual Pablo dobla sus rodillas. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea, creyentes, habiendo oído que sois creyentes, le dice a los efesios, y de vuestro amor. No solo eran creyentes, sino que ellos también tenían amor con todos los santos. O sea que una de las características de la iglesia genuina de Dios es que uno ama a los hermanos. Yo le pido a Dios mucho que a todos nosotros que nos ha puesto Dios a estar juntos, nos amemos y que aprendamos a amar aún a los que no están con nosotros, si nosotros sabemos que son personas de fe.
entonces nuestro amor es algo muy importante. Y Pablo dice, yo no ceso de dar gracias. Hermano, gracias a Dios yo le doy que Dios me ha enseñado a mí a no cesar de darle gracias a Dios por todos los hermanos de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de aquí de los Estados Unidos y todos los que se conectan conmigo y los que aún no se conectan con nosotros. Yo oro por ellos con solo el hecho de saber que son mis hermanos en Cristo, mi familia. Así que cuando un hermano como nuestro hermano Jorgito partió hoy, nosotros nos duele porque amamos a la hermana Teresita, amamos a Enrique y a sus hermanos. Entonces, ese amor debe de ser genuino. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nunca se les olvide, hermano, que cada vez que nosotros oramos tenemos que orar por los demás. No te preocupes de orar por ti. Ora por los demás y Dios te va a bendecir a ti. Pero la oración de Pablo era esta, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero que tú veas, hermano. Es bien importante que tú le ores a Dios y que puedas entender que tu espíritu humano, debe de ser un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, todos nosotros sabemos que Cristo está en nuestro espíritu y que por eso nuestro espíritu es un espíritu de sabiduría y de revelación. Pero puede ser que algunos de nosotros, aunque tenemos años de ser cristianos, no sabemos que la revelación está en nuestro espíritu. O sea que allá en la parte más sublime y más interna de nosotros los hombres, allí está Cristo y Él es la sabiduría. Él es todo lo que Dios tiene. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de ese espíritu que está regenerado porque tiene una vida añadida a Él, nosotros no vamos a disfrutar de la revelación. La revelación nos va a venir de nuestro espíritu. Entonces, eso va a hacer que se cumpla en nosotros el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que si tú estás consciente que Cristo vive dentro de ti en tu espíritu, entonces tú tienes que ejercitar ese espíritu. Y ese espíritu se ejercita cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Porque entonces empieza a subir la revelación en nosotros. Y quiero que veas, porque estamos en Gálatas. Y vamos a leer otra vez Gálatas 1, 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Fíjate pues, porque te estoy explicando todas estas cositas para que tú también disfrutes, para que disfrutes de la gran bendición de Dios, disfruta de la gran bendición de Dios, de que puedas ver estos versículos, que se hagan reales en tu espíritu. Revelar a su Hijo en mí. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte gracias por la bendición que me das en esta noche de poder llegar a todos mis hermanos con el mensaje de vida, el mensaje de tu palabra. Una palabra fresca, una palabra que nos ayude, Señor, a entender tu propósito y a experimentarlo.
Yo me pongo en tus manos una vez más, como tú siempre me has bendecido para que sea tu boca y que hable tus secretos y que lo que está en tu corazón pueda ser transmitido a todos mis hermanos. Me pongo en tus manos y sé que nos vas a bendecir en esta noche como siempre lo haces. Gracias, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Siempre tenemos que orar, hermanos, porque quiero que ustedes se den cuenta que esta palabra, revelar a su Hijo en mí, si la analizamos, fíjate, dice revelar a su Hijo en mí. Tiene dos implicaciones. Dos. Porque da la idea de que Dios tiene que ser visto en nosotros. O sea, que Dios escogió a Pablo para que vieran a Cristo a donde él fuera, que vieran a Cristo. Y por eso se puede decir que Dios tiene la intención de revelar a su Hijo a través de nosotros. Esa es la primera implicación. Pero la segunda implicación es que Dios quiere revelarse adentro de nosotros. Pues es claro que si Él se revela adentro de nosotros va a salir lo que hemos recibido de Él. Por eso les digo que allí hay dos implicaciones. Que vean en nosotros a Cristo y que Dios se quiere revelar en nuestro ser interior. Vean que Él no está interesado en llenarnos de conocimiento. O sea que revelar a su Hijo en mí no da la idea de que a revelarme su Hijo a mí. Fíjate que de pequeñas palabritas hacen una gran diferencia. Si yo les dijera a ustedes que Dios me escogió para revelarme a su Hijo a mí, entonces es para mi mente. Pero Dios no dice así. Dios dice que Él quiere revelar a su Hijo en mí, en nosotros. Entonces Él quiere usar nuestra parte íntima, nuestro espíritu, porque allí es donde Él vino a vivir. Todos ya sabemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ya nosotros pudimos ver que la enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad? La enseñanza de la palabra del Señor es que Dios se quiere revelar en nosotros, o sea, allá dentro de nosotros, para que tu espíritu sea un espíritu de sabiduría y de revelación. Cuanto más ejercites tu espíritu, cuanto más vas a conocer a Dios y cuanto más se va a poder ver Dios en ti. En el último mensaje yo estuve hablando acerca de entender cómo es la salida de Dios, porque revelar a su Hijo en mí, estamos hablando de la salida de Dios. Estamos hablando de que Dios está bien interesado que nosotros prediquemos al Hijo. Prediquemos al Hijo. Fíjate que a mí me sorprende mucho. Mira, vamos a los Salmos y te vas a dar cuenta de lo que dice en el Salmo número 2. Y a veces nosotros creemos que los hombres del Antiguo Testamento no tuvieron experiencias de Cristo. Pero yo quiero que tú veas al rey David. Al rey David, ese hombre fue tremendo, porque ese hombre tuvo experiencias con Dios de una manera que nosotros a veces ni siquiera entendemos. Mira lo que dice en el Salmo 2. En el versículo 7 en adelante dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Fíjense que si no fuera por Pablo, nosotros no sabríamos qué significa el Salmo 2. Pero Pablo en Hebreos, quiero que vean ustedes en Hebreos capítulo 1 y versículo 5. Allí, si Pablo no nos dijera que en el Salmo 2 está hablando
de la resurrección de Cristo, nosotros no lo entenderíamos. Pero mira cómo dice Pablo en Hebreos. Mira cómo dice aquí en Hebreos capítulo número 1 y versículo 5. Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego nos dice que está hablando de Cristo. Y en el último mensaje yo estaba tratando de explicar cómo es la salida del Dios triuno. Porque muchos cristianos, debido a que se les convirtió en religión, de la misma manera que a los hombres del Antiguo Testamento la sombra se les volvió religión, también a los hombres del Nuevo Testamento la realidad se les volvió una religión, porque nosotros en el Nuevo Testamento estamos viviendo una realidad, pero ustedes van a darse cuenta porque durante el desarrollo de este mensaje vamos a desentrañar los nudos. Y ustedes saben que tengo que poner todo el fundamento y el preámbulo para poder decir en 10 minutos lo que vamos a aprender en esta noche. Pero quiero repetir que el apóstol cuando habló de el Señor Jesucristo como el Cristo y como el resucitado, él tenía mucho cuidado porque Dios lo escogió para explicar con exactitud el propósito de los 4 evangelios. Porque los 4 evangelios nos tienen registrado lo que Cristo vivió aquí en la tierra, tiene registrado su nacimiento, tiene registrado su vida de 30 años, tiene registrado sus 3 años y medio de ministerio, tiene registrada la crucifixión, tiene registrada la resurrección, tiene registrado el derramamiento, no solo el derramamiento, sino el soplo de Él en sus discípulos y el derramamiento de Él en los discípulos. Entonces nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender porque en su salida el Dios triuno, y ayer les expliqué un poquito con Juan 17, porque esto es importante, hermanos. Juan dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3, o sea, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, nosotros no nos dejemos impresionar por enseñanzas de hombres que nos quieren quitar la pureza de la palabra. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a Israel como el Dios de ellos, como un padre, Y por eso ellos no jamás van a poder entender lo que es Dios como el Hijo, porque Dios como el Hijo es para los gentiles. O sea que el Dios de ellos es el Dios de nosotros, solamente que el Dios de ellos se quedó crudo, no se procesó, porque ellos no tienen un corazón para alcanzar a ver ese proceso de Dios. Pero nosotros, que somos distintos a ellos y que Dios no nos metió a la religión judaica, Dios no trató con nosotros con los mandamientos, sino que a nosotros nos agarró como gente mala, gente perversa, gente totalmente perdida, y con nosotros tuvo que trabajar el Señor de una manera diferente. Pero recuérdense que a nosotros se nos revela de una manera más extensa.
los judíos pobrecitos porque ellos creen que nosotros no sabemos quién es Dios. O sea que según ellos, que ellos son los que saben quién es Dios y ellos vienen con esa su ideología de la genealogía para poder decir yo vengo de la descendencia de Abraham, yo vengo de la descendencia aquí y allá. O sea que ellos, pobrecitos, porque en la visitación de Dios para ellos, ellos no entendieron que Dios por medio de las sombras que ellos tenían, les quería revelar lo que iba a suceder en el futuro. Ellos no captaron eso. Ellos se enamoraron de Dios como Padre y ellos estaban contentos y ellos con los milagros que Dios les hacía en el desierto y cómo vencía a los enemigos que los querían atacar y todo. Ellos eran felices con eso y por eso ellos fueron los fundadores de una religión bien organizada. O sea que perdieron de vista la realidad. Y como les vuelvo a repetir, los cristianos del Nuevo Testamento, aunque no están viviendo una sombra, sino una realidad, al ser descuidados como lo fueron ellos, también resultaron con un sistema de religión tremendo, bien desarrollado con el catolicismo. Los gentiles, pues, estoy hablándole de los gentiles. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos con los judíos, porque a mí a veces me toca hablar con judíos y con mesiánicos, yo a veces trato de que Dios les hable, pero ellos están embotados. Ahorita vamos a hablar dentro de un ratito de cómo uno no puede recibir la revelación del Hijo, porque Dios quiere revelar a su Hijo a nosotros, adentro de nosotros, quiere revelarlo para que podamos experimentarlo y sacarlo a la vista. Pero notemos pues que nosotros creemos más que lo de los judíos. En inglés es muy fácil entender ese término. Nosotros no solo somos Jehová, sino Jehová Plus. Nosotros no solo somos the fathers, sino the Father Plus. Como cuando uno saca en su calificación un A plus, es que está más que la A. Nosotros conocemos a Dios como Dios Plus. Los judíos lo conocen como Dios, pero no lo conocen como Dios Plus, como un Dios y más. ¿Ok? Notemos pues porque a los gentiles está bien clarito cómo se nos revela Dios. A nosotros no solo se nos revela como el Hijo. Nosotros podemos saber quién es el Hijo porque conocemos al Padre. Si alguien no conoce al Padre, no puede recibir al Hijo. Y ninguno puede entender quién es el Padre si el Hijo no le enseña. A nosotros el Hijo nos enseñó cómo es el Padre y cómo es Él. Ahora vean pues, porque este asunto es pero tremendo. Esto cuesta explicarlo, pero cuando uno lo logra entender, uno es muy bendecido. Si tú te das cuenta, el hermano Carrillo no es un bebecito en Cristo que está dando vueltas en doctrinas y en legalismos. No, eso para mí, hermano, ¿cómo? Mire, si tengo la barba blanca, hermano, ¿cómo voy a andar yo con juguetitos? Si yo soy un abuelo, los abuelos no andamos con los juguetitos de los nietos. No, bueno, de vez en cuando yo juego con mis nietos, pero yo no me puedo quedar ahí varado y quedar ahí dando vueltas en los juguetes de mis nietos. Entonces estoy hablando de todo esto porque quiero que quede bien claro en nosotros lo que es revelar a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en nosotros. Porque Él nos quiere revelar a su Hijo, pero nosotros no vamos a poder entender si nosotros no salimos de una religión. Pablo salió de la religión judaísmo, tú tienes que salir de la religión cristianismo, porque todo lo que tiene ismo al final echa a perder las cosas porque se vuelve un sistema. Entonces nosotros somos cristianos. Yo soy cristiano. El Dios triuno es el Dios que se ha revelado a los gentiles. ¿Acaso no dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No te estoy hablando como niño en Cristo, porque si un niño en Cristo le llega a sus manos esa palabra, cree que es una fórmula. Sí, los niños hacen de la Biblia doctrinas. Yo quiero que notes eso, hermano. Por favor, te ruego que notes eso. Que las enseñanzas de la Biblia, que son buenas, como la ley era buena, pero cayó en manos de niños. Y los niños la hicieron religión. Tú me dirás, son doctores en teología. Sí, pero son niños. Lo mismo sucede con la enseñanza del Nuevo Testamento. Si la enseñanza del Nuevo Testamento cae en manos de niños, ¿qué crees que van a hacer? Van a empezar a pelear con toda la gente y enseñarla, pelear por las doctrinas, porque las doctrinas a la larga se vuelven nuestros juguetes, porque son artimañas de Satanás para que nosotros no entendamos el verdadero propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, nota pues que a nosotros nos dice que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero ahí no está diciendo que eso significa meterlos en agua, porque la idea que le viene primariamente a todos los cristianos es de que allí, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, creen que está diciendo que los metan al agua. Pero ahí no está diciendo que los metan al agua, sino que los bauticen en un nombre. Ahí el agua es el nombre. Es la acción de meter a la gente en ese nombre. Porque ese nombre te va a revelar a ti el propósito de Dios. Estamos diciendo, el Dios triuno es eterno, Él es eterno. Nunca pienses en Cristo como alguien que... Y ese era el problema desde el inicio de la iglesia, que los maestros que existieron allá en el inicio de la iglesia, ellos creyeron que esto era para enseñar doctrinas y para que la gente entendiera la religión, pues. Pero Dios nunca nos ha mandado a fundar religiones. Aquí era bautizar en el nombre. O sea que si tú no bautizas a tus oyentes en esos tres nombres, no les puedes explicar qué significan esos tres nombres, al grado que los puedan percibir internamente para recibir la revelación del Hijo en mí, entonces no vas a poder entender. Si esto fuera como ir a la escuela, como ir a la universidad, entonces nosotros nos graduaríamos y nos darían un diploma con solo entender toda la Biblia. Pero aquí está en juego la revelación divina. Este libro es para recibir revelación en nuestro espíritu. Y Dios te quiere revelar a su Hijo en ti. Quiere revelar a su Hijo en ti. Quiere revelar a su Hijo en mí. Se lo reveló a Pablo. Y nosotros tenemos que ser utilizados para discipular y que se revele a otros. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es que puedan discernir, que puedan entender lo que es Dios, porque Dios es un Dios triuno, ese es el Dios absoluto, Él es eterno. Entonces quiero que captes eso, porque si tú entiendes que Dios es eterno como Padre, como Hijo y como Espíritu, Él no se vuelve el Hijo cuando nace aquí, no. Ni es el Espíritu cuando resucita a Cristo, no. Él es eternamente, pero como Él se propuso tener un plan porque Él quiere derrotar a su enemigo que se le reveló en el mundo espiritual. Entonces Él viene para acá a la tierra, a este escenario, porque Él aquí lo quiere vencer. Ahora, Él es el dueño del universo y no me preguntes a mí por qué usó la tierra como ring para venir a pelear la batalla contra el diablo. Pero si tú estás entendiendo la pureza del Evangelio,
entonces tú vas a decir, gracias Señor, porque estoy entendiendo a través del hermano Carrillo tu verdadero propósito. El Dios triuno, y ayer hablé un poquito de eso, que Cristo no es glorioso cuando vino aquí, sino que Él mismo te dijo que Él era glorioso estando dentro del Dios triuno, porque el Dios triuno es un espíritu. Él es un espíritu, pero allá dentro de Él, en ese ser que es Él, dice que en el seno de Él está el Hijo. Ahora, ¿cómo vas a explicar tú cuál es el seno del Padre? Porque el seno del Padre solo te lo están ilustrando con una metáfora para que entiendas algo espiritual. Pero dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le dio a conocer. Entonces nota pues que si no captas esa verdad, pues vas a tener problemas de entender cómo es el Dios que tienes adentro de ti. Porque el Dios que está dentro de ti es el Dios triuno. Él es Padre, Hijo y Espíritu. Donde quiera que Él va, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Donde quiera que Él sale, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. La gente no puede entender eso y se va a la lógica humana. Por eso cuando Cristo salió del agua, del bautismo, y dice que una voz del cielo dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, una palomita vino y posó sobre él. Había una voz en el cielo, había un Hijo encarnado y una palomita sobre él. Y no era para que uno diga que los tres están separados, porque muchos usan esas enseñanzas para torcer, como dice Pedro, para torcer la enseñanza correcta de Dios. O sea que lo de Pablo se puede torcer fácilmente y resultar enseñando otra cosa. Pero yo le pido a Dios que me guarde de enseñar las cosas que no son, hermano. Que cuando yo hable algo, que Dios te certifique dentro de ti que te estoy enseñando la verdad. Esa es mi carga. Yo por eso le digo, Señor, certifícales a los hermanos que no soy un engañador. Certifícales que vengo de ti también como vino Jesús y como vino Pablo. Hermano, entonces, cuando tú logras comprender al Dios triuno, que es el Dios absoluto y que es inseparable, por eso Jesús oró en el capítulo 17, Padre, que sean uno como tú y yo, porque el objetivo, hermano, es que entendamos que el Padre está en el Hijo en el Padre, y que el Hijo y el Padre están en nosotros y que nosotros estamos en el Hijo y en el Padre. Pero para entender eso nos tienen que explicar la palabra de Dios, pero sin levadura, sin religión, sin pensamientos preconcebidos, sin opiniones humanas, nada, hermano. Entonces, ese Dios triuno que es eterno, Padre, Hijo y Espíritu, Él es el que decidió en la eternidad pasada hacer un viaje, pasar por el tiempo para llegar a la otra eternidad, pero noten pues que nosotros somos algo especial, hermanos, y por eso es que la Biblia dice, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros venimos escogidos y predestinados. ¿Sabes que yo lloro, hermano? Yo lloro porque digo, Señor, qué gran bendición la que tenemos nosotros los cristianos. Pero el problema que tenemos es que como somos tan ciegos y tan sordos y tercos, no podemos entender tu propósito, y por eso es que vivimos derrotados, y por eso es que no alcanzamos a recibir lo glorioso de Dios, hermano. Nosotros, solo imagínense, a mí me hace pedazos Efesios 2:10, hermano. Ese Efesios 2:10, hermano, me hace pedazos y yo quisiera que usted se lo supiera de memoria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese pues, hermano, fíjese. Dios desde la eternidad pasada, y lo dice, Efesios capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, si Cristo es Dios, si Cristo es Dios, yo no le voy a decir a usted que usted y yo somos Dios, porque muchos hermanos han predicado eso. Muchos han predicado, yo me recuerdo de un predicador que le decía a sus ovejas, tú eres Jehová Junior. Hermano amado, una cosa sí le digo y la alcanzo a ver con toda claridad, que Dios es el Padre de todos los espíritus. Así lo declara Hebreos. Por lo tanto, y ustedes saben que por muchos años les he enseñado eso, y a muchos no se les ha olvidado, les he dicho en una hoja tamaño carta, hagan un círculo casi del tamaño de la hoja. Y les he dicho, llénenlo de puntitos, pero toda esa hoja, llénenla de puntitos, a ver si saben contar cuántos puntos hay. Así es Dios como el Padre de los Espíritus. O sea que Dios, ahí en su estado primigenio, Él es el Padre de todos los espíritus. Ahí con Él están todos los espíritus. Y allá adentro, por eso le hablo de adentro, porque la Biblia habla de salir. Por eso yo trato de ilustrar cómo es Dios allá adentro, porque Él sale. Ahora note pues, porque allí donde está Él, ahí están los ángeles, los querubines, los serafines, ahí está todo, ahí está la iglesia, porque nosotros somos espíritus, hermano. Pero ahora notemos pues, porque yo estoy admirado de que en la salida de él solo viva aquí 30 años y 3 años de ministerio. Eso es lo que a mí me sorprende, porque a nosotros nos da 80 años, hermano. Casi triplicamos la edad de Cristo al vivir aquí. Yo le doy gracias a Dios, mire, y no tengo miedo si el COVID me alcanza y Dios me quiere llevar con el COVID. Hermano, usted aprenda a vivir para Dios y usted dígale, Señor, reconozco tu soberanía y si tú me quieres llevar con el COVID, yo me voy con el COVID. Sí, sí, como estaba diciendo alguien hoy ahí, feliz COVIDad, dice que hay que decir este año. Ya no se va a decir feliz Navidad, sino feliz COVIDad. Pero quiero decirle, mi amado hermano, esa es una bromita que le hago para tener buen humor, pues. Le quiero decir, mi hermano, que nos debe sorprender lo que Dios está haciendo. A mí me sorprende, me admiro. Yo soy un admirador de Dios como tú no te imaginas, porque yo tengo una mente que todo el tiempo estoy pensando en Dios. Hoy me preguntó mi nieta porque me vio que estaba caminando un rato haciendo ejercicio y entonces me dice, papito, ¿y usted qué está pensando cuando está caminando? Y le digo yo, mija, pues estoy pensando a veces que ya voy a terminar y contando los números ahí, pero en medio de todo eso yo alabo y glorifico a mi Padre Celestial porque Él es mi Padre, Él es el Hijo, es mi hermano y el Espíritu Santo es mi guía. Entonces mira pues, el Padre Celestial, el Padre Celestial es el Padre de todos los espíritus. Y Él se propuso hacer un viaje. Él, Él es el Rey, Él es el Padre. Él ahí está y es Padre de todos los espíritus, dice la Biblia. No el hermano Carrillo. Y él de repente se le vino a su mente, voy a hacer un plan porque se reveló alguien aquí. O sea que ahí se reveló alguien. Y lo tuvieron que sacar de ahí porque se reveló y se llevó la tercera parte. O sea que esos han andado, solo imagínense usted cuántos años han vagado con el diablo todos los demonios y todos los ángeles caídos. Si de acuerdo a la Biblia dice que vagan 7000 años. Sí, gracias a Dios que yo he estudiado la Biblia y la Biblia me dice que ellos van a vagar 7000 años. O sea que Satanás tiene permiso de trabajar, operar y hacer todo en este universo durante 7000 años.
lo sacaron a la tercera parte, pero son enemigos de Dios y son su creación. Y Dios tiene que hacer algo con ellos porque los tiene que sujetar, porque Dios no puede ser burlado. Entonces Dios hizo el plan y de una vez preguntó allá adentro, ¿cuántos quieren ir conmigo? Vamos a hacer un viaje porque tenemos que ir a vencer al que se rebeló contra mí y que se llevó la tercera parte de ustedes. Entonces vamos a hacer un viaje y lo vamos a ir a vencer allá. No lo quise vencer aquí adentro porque de acuerdo a mi plan que tengo, lo quiero vencer con una creación un poquito menor que ellos, para que no vayan a creer que ellos pueden hacer lo que ellos quieren y los voy a avergonzar. Los voy a avergonzar porque los voy a destruir con una creación menor, para que no vayan a decir que yo me aproveché de ellos, porque como soy Dios, que me aproveché y los destruí siendo Dios, entonces mejor los quiero destruir de otra manera. Pero quiero que ustedes sepan que mis enemigos van a durar hasta donde yo los deje y yo voy a hacer un programa. Y está tan sincronizado el programa, tan bien hecho el programa, hermano, que los mismos demonios dicen que ellos ya saben cuando les llega su tiempo. Inclusive en determinado momento, cuando el Señor andaba ahí echándolos fuera, dijeron ellos, Señor, si todavía no es tiempo. Sí, ellos y Satanás dice que va a saber cuando le falta poco tiempo. O sea que todo, hermano, lo de Dios está sincronizado y todo está programado y con tiempo y todo, hermano. Aún nuestros días están contados. Quiero decirle entonces que esto es maravillosísimo, esto es preciosísimo. Yo no sé si usted get excited como yo no sé si usted se alegra, hermano, pero usted sabe que el hermano Carrillo se enloquece cuando predica. Yo me enloquezco, hermano, cuando predico. Y hasta le digo a veces, abrázame sabiduría, porque yo sé que la sabiduría es Cristo. Y le digo, abrázame sabiduría y hazme que estile de mí esa sabiduría. Y le pido a Dios, hermano, que Él me dé sabiduría para poder hablar. Yo soy una persona, yo no quiero venir aquí, estar aquí monótonamente por una hora y que usted no sea edificado. Yo estoy aquí con un compromiso y es de que usted sea edificado. Dios me edifica a mí, hermano, cuando estoy a solas con Él, cuando estoy en mi cama. Dios me edifica y Dios me inquieta para que cuando yo venga aquí con usted, le venga a compartir de esas riquezas y de esas caricias y de todo ese amor que Él me da a mí y yo se lo traspaso a usted por medio de su palabra. Muy bien, entonces estamos entendiendo al Padre. Estamos entendiendo al Padre, Hijo y Espíritu. Es el Dios absoluto. Ahora Él dice, vamos a hacer un viaje. Y Él pregunta, ¿cuántos quieren ir conmigo? Porque Dios no es abusivo. Dios respeta a toda su creación. Y Él le dice a todos, ¿cuántos quieren ir conmigo? Y te cuento que tú y yo dijimos que queríamos venir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él nos crió en Cristo. Nos crió en Cristo. O sea que el Señor es el dueño de todo. Por Él y para Él son todas las cosas en el universo, visibles, invisibles, principados, potestades, ángeles, arcángeles, iglesias. Y la iglesia es su esposa. Hasta esposa le hizo Dios a su salida. Así que Él es el que, Él es el todo y nos lo revela desde el principio de la Biblia, porque desde que uno abre la Biblia en Génesis, ahí hay un hombre que se llama Adán que tiene a su mujer adentro de él. Entonces ahora él en su salida dice, yo voy a salir como postrer Adán, pero corporativo. Me voy a llevar a todos los que van a participar en este plan conmigo. Y entonces, hermano, él sale. Y al salir,
aquí mismo, miren lo que dice. Juan es especial, hermano. El Evangelio de Juan es tan especial para ayudarnos a entender cómo es la salida del Hijo. O cómo es la salida del Dios triuno. Si me aguantas ya, porque yo creo que a estas alturas ya entendiste que el Dios triuno es el Dios absoluto y Él sale, pero se identifica como hijo. Él sale, se identifica como hijo, pero dice que ahí adentro del hijo viene el Padre. Mira cómo es el asunto, pues. El asunto es de que el Padre con el Hijo hacen el viaje, porque si no, no vas a entender, porque si yo digo que el Padre se quedó en el cielo, hermano, entonces yo no voy a poder entender el viaje. Ahora, no limites a Dios, porque el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo está en todo el universo. En todo el universo. Ahora, ¿cómo está Él en todo el universo? Por medio de sus ángeles, por medio de sus espíritus. Él está en todas partes por medio de sus espíritus. No me voy a profundizar mucho hoy, pero quizá en otra ocasión yo me interno más para irte ayudando a entender más. Ora por mí, porque el hermano Carrillo, aquí donde lo ves, yo estoy cargado de revelación divina. O sea que yo me quedo maravillado y le digo, Señor, ¿qué hiciste en mí? Algo hiciste en mí, no sé qué pasó, pero todo lo de Pablo me lo ha transmitido el Señor poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero es que yo tengo ya 63 años de ser cristiano y 40 de ser predicador. Entonces ahora apenas me sacó de mi religión para meterme a la realidad de vivir a Cristo, de revelar a su Hijo en mí. Entonces, tienes que entender pues que ese viaje lo está haciendo el Dios triuno. Pero Él quiere que tú lo entiendas porque nosotros tenemos que regresar al lugar de donde venimos. O sea que en nosotros hay muchas incógnitas de cómo es nuestra vida allí adentro, allá adentro. Ya sabes de qué te estoy hablando. Nosotros muchas cosas de cómo es la vida allá adentro las ignoramos, pero tú te vas a dar cuenta que cuando nosotros seamos consumados, cuando seamos manifestados, cuando realmente sepamos lo que somos, porque tenemos que morir en la carne, morir físicamente y luego resucitar, y entonces vamos a entrar a una etapa diferente donde se nos va a empezar a entrenar para regresar a nuestro origen. Entonces nos van a explicar el por qué Dios, como Padre, como el Padre de todos los espíritus, nos va a explicar que este viaje que Él está haciendo junto con nosotros es un viaje que lo tenemos que experimentar. Si no lo experimentas en vida, pues lo vas a experimentar más allá de la muerte. Yo quiero que eso lo tienes que saber. Tienes que saber que todo lo que el hermano Carrillo te está enseñando y te está predicando es para experimentarlo en tus 80 años. Yo no sé cuántos te va a dar Dios a ti, pero esto es para que lo saborees y lo disfrutes ya. Para que cuando entres a la esfera espiritual, te des cuenta que todo lo que la Biblia te enseña es cierto. Aquí está todo, aquí yo no estoy especulando, aquí dice todo lo que es nuestro futuro. Inclusive si tú no eres vencedor en tus 80 años, dice que vas a ir al lloro y al crujir de dientes y en 1000 años te arreglan. ¿Por qué? Porque lo que Él se propuso desde el principio lo va a lograr. Él no tiene miedo de que no va a lograr sus planes. Él va a lograr sus planes aunque tú no lo entiendas. Él va a lograr sus planes. Él se propuso que el grupo que viene con él como esposa de su hijo, ese grupo es escogido y predestinado para ese trabajo, para eso. Por eso Él es Cristo, porque como Cristo Él tiene que cumplir la comisión del plan de Dios, porque tiene que llevarse a cabo ese plan, se tiene que cumplir. Y entonces nosotros como esposa hemos sido puestos al lado de Él para que nosotros logremos el propósito de Él, pero el asunto es de que Él no tiene solo una esposa.
Si Abraham hubiese tenido una sola esposa, entonces sería muy difícil entender lo que él está haciendo. Él, la razón por la cual aparece con varias esposas es porque con unos hombres trata de una manera, con otros hombres trata de otra manera y aún con otros de otra manera. Él tiene la forma de tratar con Israel, Agar. Él tiene la forma de tratar con la iglesia, Sara. Y él tiene la forma de tratar con los del milenio, Setura. Pero todos ellos son sus esposas. Es más, no quiero que lo limites. Él enseña que Salomón tuvo 1000 esposas y Salomón es tipo de Dios procesado como el Espíritu. Así que aliviánate, hombre, ponte firme, trata de entender por lo menos lo que estoy hablando ahorita y después nos metemos a las 1000, ¿ok? Venimos como esposa, todos. Ahora fíjate, hay algo tremendo de esto porque tú tienes que saber quién es el Cristo, porque es por medio de el Cristo que tú conoces a Dios profundamente revelado. Por eso es que cuando Él dijo, cuando venga el Espíritu, o sea, cuando yo resucite, ustedes van a conocer toda la verdad, porque los va a guiar a toda la verdad y hasta les va a decir las cosas que han de venir, dice, fíjese. Entonces, glorifique a Dios en esta noche que Él se le quiere revelar a usted allá adentro. Yo puedo decir, gracias Padre porque te has propuesto revelar tu Hijo en mí. Pero yo no quiero ir al lloro y al crujir de dientes. Tal vez tú sí quieres ir, yo no sé. Pero el programa así es. El programa de la esposa del Señor es que si tú quieres participar del reino, tú solo te dejas hacer el trabajo del Señor y el Señor te va a hacer el trabajo para que tú califiques para ser la esposa de Él para el milenio. Pero no te preocupes que si tú no colaboras con Dios, pues no vas a ser la esposa del milenio de Él, pero como estás escogido y predestinado, te vas al lloro y al crujir de dientes y eres la esposa del Cordero. En la Nueva Jerusalén dice, yo Juan vi la santa ciudad que descendía del cielo ataviada como una esposa para su marido. Pero una cosa, hermano, es ser perfeccionado en vida, que el Hijo te sea revelado en ti. Y otra cosa es, hermano, que tengas que ir al lloro y al crujir de dientes para que el Hijo se revele en ti. O sea que quiero decirte pues que si no logras entender este asunto, hermano, vas a atrasar los planes de Dios en tu vida. Viene entonces Dios con esa esposa. Ahora ya sabes cómo es Cristo, porque cuando Él estuvo aquí le preguntaron, ¿nos podrías mostrar al Padre? Porque fíjate que nosotros estamos muy preocupados porque tú dices que eres el Hijo y nosotros queremos conocer al Papá. ¿Y qué les reveló? Y eso solo por revelación dice que se puede entender, porque si lo quieres entender en la mente natural, tú no lo vas a entender. ¿Qué les dijo? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, quiero que veas pues que el Dios triuno nunca viaja solo. ¿En dónde están metidos todos los niños en Cristo? Todos los doctores en teología, ¿en dónde están metidos? Que muchos de ellos dicen que el Padre es aparte, que el Hijo es aparte y que el Espíritu es aparte. ¿En dónde andan? Imagínate. Y ellos conocen doctrinas. Hermano, a mí no me interesa la doctrina en lo más mínimo. Yo estoy introducido en una persona, yo estoy metido en Dios, hermano. Yo estoy metido en Dios y Dios está en mí. Ahora fíjate, qué maravilloso porque Cristo
Él dio a conocer la verdad, pero no la puede entender cualquiera, sino que tiene que Él abrirle su entendimiento. Abrirle su entendimiento. ¿Te acuerdas tú que en Lucas leímos la historia cuando iban los discípulos camino a Emaús? Y dice que Él iba platicando con ellos, pero que ellos tenían los ojos velados, que ellos no sabían que Él era. O sea, yo quiero decirte, hermano, hay hermanos que platican con Cristo. Solo por favor ponme atención a lo que estoy predicando, mi amado. Por favor te ruego que me pongas atención. La gente puede orar, ser de oración, ser de ayuno, hablar con Cristo, y Cristo no se les ha revelado a ellos. ¿Qué te parece? Iban platicando con Él hasta que Él se les reveló. Dijeron, ¿con qué razón nos ardía el corazón? ¿Por qué? Pero dice que fue hasta que les abrió los ojos. Entonces, mi hermano, vamos a terminar hoy porque ya los minutos se me fueron y solo quiero que vayas conmigo a Segunda de Corintios 3. Vamos a Segunda de Corintios 3 y quiero solo que leamos unos versículos para que nos demos cuenta que si Dios no nos abre nuestros ojos, Él no es revelado a nosotros. Aquí estamos hablando de que Dios quiere revelar a su Hijo en mí, pero si nosotros tenemos una actitud como la tuvieron los judíos o como la tienen los hermanos de hoy día que son religiosos, Dios no se les va a revelar. Vamos a leer pues en 2 de Corintios 3. Quiero que me acompañes, vamos a leer desde aquí de los versículos... Bueno, leamos desde el versículo 4 en adelante. Sí, desde el versículo 4 en adelante. Y si nos pasamos un poquito hoy, me perdonas, ¿me das oportunidad que hable contigo un poquito extra, hermano? Si me das oportunidad que hable contigo unos minutos extras. De todas maneras, a veces te vas de la reunión a ver tele. Así que, ¿por qué no un ratito me das para que terminemos bien el pensamiento de hoy? Mira pues. En el 3:4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Fíjate, está con minúscula. Nosotros tenemos un ministerio que tiene que ver con el espíritu de las personas. Por eso te estoy repitiendo muchas veces, docenas de veces te repito, que Dios se quiere revelar como hijo en ti, en tu espíritu. Ahí te quiere revelar. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que Dios te quiere ministrar tu ser interno. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjate pues, la gloria del rostro de Moisés iba a perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El apóstol Pablo quiere hablarnos aquí en 2 de Corintios 3 y 4 de la gloria que tiene el ministerio de la ley y de la gloria que tiene el ministerio de la gracia. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, el antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Nosotros pertenecemos al pacto que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Yo no sé por qué, hermano, los judíos no alcanzan a ver esto, ni los mesiánicos. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen la Torah, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjese pues, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso te dije, es importantísimo que entiendas al Dios triuno. Porque el Dios triuno como Padre te va a enseñar y revelar que Él salió a hacer un viaje con Cristo, que es su esposa. Él es la esposa del Padre, porque la cabeza de Cristo es el Padre, y eso es matrimonio. Y con su esposa, Él se une con nosotros y por el Espíritu nos va a dar la libertad de poder entender lo que somos en el Hijo. Por tanto, nosotros, fíjate pues, pero ahora va aquí un punto muy importante, hermano, y por favor abre bien tus oídos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Fíjate pues, la ley es un velo. Si alguien se quiere dirigir por la ley, tiene puesto un velo sobre el corazón. Pero si alguien se convierte a Cristo, ese velo es quitado y el Nuevo Testamento no está velado. El Nuevo Testamento no tiene velo. La gente del Nuevo Testamento no tiene velo en su corazón. ¿Por qué? Porque es lo permanente. Lo que tiene velo es lo que iba a ser abolido, pero Cristo no va a ser abolido porque Cristo es la realidad que es eterna. Entonces, yo quiero que vean que aquí nos muestra un contraste de la ley y la gracia. Por eso leamos ahora el capítulo 4 y verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio del Nuevo Testamento no está cubierto para los creyentes, pero los creyentes, al igual que los judíos, tienen un velo porque el Dios de este siglo les ha enceguecido para que no alcancen a ver. Pero gracias a Dios, y yo le doy a Dios gracias en esta noche, que Dios quiere que nosotros, no solo el hermano Gilberto, tú aprende a predicar el evangelio como está en la palabra, para que los ojos de los hermanos sean abiertos, para que los velos de sus corazones les sean quitados y que ellos puedan tornar su corazón a la revelación divina, porque Dios se ha revelado a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu, y nos va a llevar a toda la verdad. Yo le doy gracias a Dios porque toda esta pandemia, que ha sido quizá para muchos una cárcel, ha sido para que nosotros aprendamos a experimentar la vida preciosa del Dios triuno. Yo le doy gracias a Dios en esta noche, hermano,
porque aquí dice claramente que si el evangelio está encubierto es para los incrédulos. Pero tú, mi hermano, no seas incrédulo. Tú, mi hermano, torna tu corazón a Dios, que tu conversión sea genuina, hermano. Y si tu conversión es genuina, seguro que al orar Dios te va a dar la realidad de su palabra, vas a entender su palabra y vas a ser un vencedor. Padre, gracias en esta noche. Gracias por todos los hermanos que se conectaron en esta noche, Señor. Yo los bendigo, Padre Santo, y te ruego, Señor, que nos sigas ayudando. Síguenos abriendo la palabra para que vayamos, como dice Isaías, hasta que nos vayamos de espalda, hasta que seamos capturados, cautivados, presos por ti, Señor. Padre, muchas gracias en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya!